Señor profesor David Porras García, en esta ocasión nos ha correspondido desarrollar en el curso de Derecho de Personas la tarea académica número 1, correspondiente a la semana 10, titulado Evolución del concepto de familia en el Perú, matrimonio y unión de hecho. Los alumnos que vamos a participar somos del grupo 1. Quien habla, René Manía Pasa, abordará la introducción del matrimonio tradicional. Luzmila Guamán Guerreros se encargará de la unión de hechos. David Lincoln Saavedra Ponce comparará el matrimonio y la unión de hechos. Isis Correa Areza analizará la evolución del concepto de familia y Seña Yesel Velázquez Aldave presentará las conclusiones y recomendaciones. Somos estudiantes de Derecho de la Universidad UTP y expondremos este presente caso. Empecemos. La introducción plantea la evolución del concepto de matrimonio, unión de hecho, en Perú, destacando la importancia del debate para comprender la evolución familiar y la protección de derechos. Se analizará la regulación legal en el Código Civil y la Constitución Política, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, abordando desafíos actuales como la diversidad sexual y la protección de derechos de los miembros de la unión de hecho. El objetivo es entender la interpretación de las normas y la protección de derechos en estas instituciones. El matrimonio tradicional en Perú, arraigado en la unión exclusiva entre un hombre y una mujer, con el objetivo principal de procreación, ha sido fuertemente influenciado por la Iglesia Católica, a pesar de la evolución social hacia la diversidad familiar y sexual. La visión tradicional persiste en la sociedad. El Código Civil de 1984 define el matrimonio como la unión voluntaria, libre y responsable de un hombre y una mujer, con el objetivo de formar una familia. La Constitución Política del 93, por su parte, reconoce el matrimonio como una institución basada en la igualdad de derechos y deberes. El Tribunal Constitucional ha interpretado que el matrimonio debe ser una institución fundamentada en la igualdad y la libertad, sin discriminación de género. A pesar de los cambios sociales y los debates actuales sobre la legalización del matrimonio voluntario, la visión tradicional del matrimonio sigue predominando en la sociedad peruana. El debate sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Perú continúa, con el Tribunal Constitucional aún sin pronunciarse sobre el tema. A continuación, le doy paso a mi compañera Luz para que continúe. Bien, respecto a la unión de hecho en el Perú se encuentra regulada en el artículo 326 del Código Civil y es considerada a la alianza voluntaria entre una pareja que está libre de impedimento para contraer matrimonio. Asimismo, se debe precisar que para que se pueda considerar la unión de hecho, la pareja deberá convivir mínimo 2 años continuos para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes al matrimonio como la fidelidad, asistencia, etcétera, siendo esta una relación conocida y pública. La persona que está conviviendo con una persona impedida de la unión de hecho no va a tener ningún tipo de reconocimiento. Vale decir que no va a acceder a una pensión de alimentos si su pareja la abandona, tampoco va a acceder a una pensión de viudez, no va a acceder al seguro de salud, no podrá registrarse ante una EPS, no va a poder adoptar un hijo. En cuanto a la herencia, se debe mencionar que ésta le corresponderá al esposo o esposa de la conviviente o el conviviente dentro de la sociedad de gananciales. La convivencia con impedimentos para contraer matrimonios, sean casados o con separación de cuerpos, se le denomina unión impropia, la cual no podrá ser registrada o constituida ante el Poder Judicial o notarías y en consecuencia, esta no podrá ser inscrita en el registro personal de los registros públicos o SUNAR. A continuación, prosigue mi compañero. Comparación entre matrimonio y unión de hecho. Entre matrimonio y la unión de hecho, considero que la diferencia más importante que hay entre ellas es la regulación legal y el nivel de protección que les otorga la ley. Por el lado del reconocimiento legal, observaremos que el matrimonio es una institución legalmente reconocida, con un régimen específico de derechos y obligaciones, mientras que la unión de hecho es una realidad social que ha ganado reconocimiento pero que aún no cuenta con una regulación legal completa.
Con respecto a los derechos y obligaciones, veremos que el matrimonio genera un grupo de derechos y obligaciones para los cónyuges, tales como la obligación a la fidelidad, cohabitación y ayuda mutua. Asimismo, también el derecho a la herencia y el derecho a la patria potestad sobre los hijos. Por otro lado, la unión de hecho no genera este conjunto específico de derechos y obligaciones. Los derechos y obligaciones de las parejas en unión de hecho se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la aplicación del régimen de sociedad de gananciales. La protección legal para el matrimonio es más sólida, mientras que para la unión de hecho tiene un nivel de protección legal más limitado. También podemos ver que el reconocimiento social en la sociedad peruana, el matrimonio tiene un mayor reconocimiento social ante la unión de hecho, ya que tradicionalmente se considera el matrimonio como una forma legítima de formar una familia. En el caso de una separación o un fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, las consecuencias por el lado del matrimonio están claramente reguladas, mientras que en la unión de hecho la situación legal puede ser más compleja y generar más conflictos. Esto se debe a la falta de regulación legal específica para la unión de hecho. Esto dificulta la división de bienes, la custodia de los hijos y la pensión de alimentos o herencia. Habiendo mencionado esto, es necesario que el Estado peruano reconozca legalmente la unión de hecho como una forma de familia y establezca un régimen legal que garantice la protección de los derechos de las parejas que optan por esta forma de relación. Esta regulación legal debería incluir aspectos como la división de bienes, la custodia de los hijos, la pensión de los alimentos y la herencia en caso de separación o fallecimiento de uno de los miembros de la pareja. Doy pase a mi compañera. Bueno, me toca la evolución del concepto de familia. Diversidad. La evolución del concepto de familia en Perú refleja la diversidad de formas en que las personas se organizan para vivir juntas y formar un hogar. La sociedad peruana ha pasado de una visión tradicional de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer a una realidad mucho más compleja y diversa, que abarca diferentes formas de organizar una familia. Diversidad de modelos de familia. La sociedad peruana actual presenta una gran diversidad de modelos de familia. Además del matrimonio tradicional, existen otras formas como la unión de hecho, las familias monoparentales, las familias reconstituidas, las familias o hogares homoparentales y las familias extendidas. Las familias homoparentales formadas por un solo padre o una madre son cada vez más comunes en el Perú, debido a la creciente tasa de divorcios, la maternidad-paternidad soltera y la adopción por parte de una persona soltera. Las familias reconstruidas, formadas por parejas que ya se han casado o conviven en una unión de hecho y tienen hijos de las relaciones anteriores, también son cada vez más frecuentes. Reconocimiento de la diversidad. El reconocimiento de la diversidad de formas de familia en un paso importante hacia la inclusión y la igualdad social. La legislación peruana ha ido evolucionando para reconocer algunas formas de familia como la unión de hecho, pero aún es necesario que se establezca una regulación legal completa que garantice la protección de los derechos de todas las personas independientemente de su organización familiar. Importancia de la inclusión. La inclusión de todas las formas de familia es fundamental para garantizar la igualdad y la justicia social. Es necesario que el Estado peruano se comprometa a proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su familia, de su organización familiar y de que aseguren que todas las familias tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Igualdad de derechos. El reconocimiento de la unión de hecho como una forma de familia implica que las parejas que optan por esta forma de relación tienen derecho a esa misma protección legal para sus parejas casadas. Esto significa que las parejas en unión de hecho tienen derecho a la protección de sus derechos patrimoniales como como la propiedad conjunta y la herencia, y la protección de sus derechos personales como la custodia de hijos y la pensión alimenticia. Inclusión social. El reconocimiento de la unión de hecho como una forma de familia
contribuye a la unión social de las parejas que optan por esta forma de relación. La inclusión social de las parejas en unión de hecho es fundamental para crear una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Combate de discriminación. La discriminación contra las parejas de unión de hecho pueden manifestarse en la negación del acceso a servicios públicos, la falta de reconocimiento de sus derechos o legislaciones. Es necesario que el Estado y la sociedad se comprometan en combatir la discriminación con las parejas de unión de hecho y garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas. Desafíos. Es un, es necesario seguir trabajando para garantizar protección a los derechos de todos los miembros de la familia, independientemente de su organización. Pero aún existen desafíos importantes para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de todos los miembros de la familia, sin importar cómo se organice. Desafíos legales, desafíos sociales, acceso a los servicios, protección de los niños, que es fundamental para garantizar la protección de los derechos de los niños, independientemente de las formas de organización familiar en la que se encuentren. El Estado peruano debe asegurar que los niños tengan acceso a la educación, salud y protección independientemente de la composición de la familia. Doy pase a mi compañera Jenny. Pues bien, ahora llegando ya al terminar, ya al cierre de estos temas, profesor, llegamos a tres conclusiones en general, todo el grupo en conjunto. Coincidimos en las siguientes conclusiones. Decimos que la evolución del concepto de familia en el Perú refleja un cambio profundo en la sociedad, pasando de una visión tradicional basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer a una realidad más diversa e inclusiva. El reconocimiento de la unión de hecho como una forma de familia, aunque con limitaciones legales, representa un avance importante hacia la igualdad y la inclusión social. Sin embargo, la falta de una regulación legal completa para la unión de hecho, así como la persistencia de prejuicios sociales, genera desafíos importantes para garantizar la protección de los derechos de todos los miembros de familia, independientemente de su forma de organización. En el tema de la evolución de la familia en el Perú, planteamos esta conclusión, que el concepto tradicional de la familia vemos que ha cambiado hacia uno más inclusivo, reconociendo nuevas formas de organización familiar como la unión de hechos. Sin embargo, aún faltan leyes que protejan completamente a estas nuevas formas de familia y los prejuicios sociales continúan siendo un obstáculo para la igualdad. Es necesario que el Estado peruano se comprometa a actualizar la legislación para que reconozca todas las formas de familia, incluyendo la unión de hecho entre personas del mismo sexo, y garantice la protección de sus derechos. Además, se requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad para combatir la discriminación y promover la aceptación de la diversidad familiar. La educación y la sensibilidad son herramientas muy fundamentales para lograr una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las familias tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. En la necesidad de actualización legislativa, se plantea que es fundamental que el Estado actualice las leyes para reconocer y proteger todas las formas de familia, incluyendo la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Además, resalta la importancia de que la sociedad luche contra la discriminación y promueva la diversidad familiar a través de la educación y la sensibilización. En el contexto del derecho de la persona, la familia sigue siendo un espacio fundamental para el desarrollo humano y la construcción de la identidad. La evolución del concepto de familia en el Perú, aunque compleja, representa un avance hacia un modelo más inclusivo y respetuoso de la diversidad. Es necesario que el Estado y la sociedad se comprometan a seguir trabajando para garantizar la protección de los derechos de los miembros de la familia y la importancia de la familia para el desarrollo humano. Más allá de los cambios legales, la familia sigue siendo crucial para el desarrollo personal y la identidad. La evolución del concepto de la familia refleja un avance para un modelo más inclusivo, pero requiere un compromiso continuo tanto del Estado como de la sociedad
para garantizar los derechos y la dignidad de todas las familias sin importar su forma. Para concluir, querido docente, nuestra participación y exposición de todo nuestro grupo, es importante destacar que la evolución del concepto de familia en el Perú representa un cambio fundamental en la percepción de la familia social y legal sobre las uniones familiares. Además, que la legislación y la jurisprudencia avanzan para reconocer y proteger diversas formas de familia. Sabemos muy bien que debemos continuar promoviendo el diálogo sobre los derechos de todos sus miembros. Estos análisis nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de una legislación inclusiva y a trabajar juntos hacia una sociedad que valore, respete la diversidad familiar. Solo así podremos asegurar que todas las personas tengamos acceso a los mismos derechos, a las mismas oportunidades, contribuyendo así con una convivencia más justa y equitativa. Bueno, docente, esperemos que nos hayamos dejado entender. Esta ha sido nuestra exposición en general de nuestro grupo y que haya sido entendible para usted. Gracias.